Continuando con la explicación acerca del tema de aceptación bancaria, vamos a suponer un ejemplo en donde una entidad bancaria decide vender una aceptación bancaria que está en su poder a un inversionista, el cual espera una rentabilidad del 4%. Para el ejemplo, el 10 de junio de 2018, una entidad bancaria vende una aceptación bancaria que tiene fecha de vencimiento del 25 de agosto de 2018. El valor nominal del título son 80 millones de pesos y la tasa de rentabilidad del comprador es del 4% efectivo anual. Este 4% representa la expectativa del beneficio en la compra para el inversionista. Por esto, es importante que un inversionista haga un análisis exhaustivo de cuál beneficiosa es para la empresa este tipo de inversión. Debemos respondernos cuánto se debe pagar por parte del comprador para obtener el título en la fecha de la compra. ¿Cuál es la rentabilidad real que obtendrá este inversionista luego de su vencimiento? ¿Y cuál es el tipo de medición que se debe utilizar? Bueno, para responder estas preguntas debemos tener en cuenta que la medición que se debe realizar es una medición al descuento. Y se realiza una medición al descuento porque se debe tener en cuenta que los montos capitalizables del rendimiento esperado para obtener un flujo de efectivo debe ser conocido como el flujo neto de efectivo descontado. Es decir, debemos tener en cuenta que las normas internacionales de información financiera ya nos hablan acerca de otros conceptos que debemos tener en cuenta, como lo son el valor presente, como es el valor neto descontado, es decir, traer a valor presente ese valor del título, el valor nominal del título, para saber cuál es el valor de ese título a la fecha en que se está haciendo la inversión. Lo primero que debemos realizar en este ejercicio es hallar los días de diferencia que existen entre el vencimiento y la fecha de compra por parte del inversionista. Recordemos que la fecha de vencimiento era el 25 de agosto de 2018 y la fecha de negociación era el 10 de junio de 2018. Las fechas presentes entre el vencimiento y la compra representan 75 días. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el valor presente de este título valor. Y ese valor presente lo podemos hallar mediante la siguiente fórmula. El valor presente es igual al valor futuro multiplicado por 1 más i elevado a la menos n sobre 360, donde BP es el valor presente, BF es el valor futuro, 1 es una constante, I es la tasa de rentabilidad del comprador y N es el tiempo representado en días al vencimiento. Una vez aplicamos esta fórmula, obtendremos que el valor presente es de 79.348.984.79. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la rentabilidad del título a la fecha. Para esto nos valdremos de una fórmula que es igual a 1 menos BP del título sobre el valor nominal del título. Una vez más repetimos que BP es el valor presente del título. Ese valor ya lo habíamos hallado en el paso anterior y el valor nominal del título pues fue el valor que negoció el banco con el inversionista. Entonces, una vez aplicamos esta fórmula obtenemos la rentabilidad y esta rentabilidad estaría expresada en un número que debe ser aplicado, al valor nominal del título. Lo podemos comprobar utilizando el valor nominal del título por el número obtenido en la fórmula de la rentabilidad
y si tomamos el valor nominal del título menos la rentabilidad, nos dará como resultado el valor presente del título. El siguiente paso es calcular el valor de la retención en la fuente que descuenta el banco. El banco en todas las transacciones financieras debe realizar una retención en la fuente para ese título valor. Este caso aplica para Colombia, pues la Secretaría de Hacienda de cada país pues establece ciertos requisitos para poder llevar el control de estas operaciones. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es aplicar una retención en la fuente por intereses o rendimientos financieros. ¿Cómo se hace? Debemos tomar el valor nominal del título menos el valor presente del título y eso nos da la utilidad que habíamos calculado, utilidad o rentabilidad, y a esto le aplicamos la retención en la fuente del 7%. Esto es para el caso de Colombia. Repito que en cada país puede existir una tarifa diferente o la reglamentación puede ser un poco diferente, pero pues generalmente son similares. Lo siguiente que debemos hacer es calcular el valor parcial del título y se determina por el valor presente del título más la retención en la fuente. Por consiguiente, debemos aplicar el impuesto al gravamen a los movimientos financieros, que para Colombia es el 4 dividido 1000. Eso quiere decir más o menos el 0.004 sobre cada transacción. O, dicho de otras palabras, por cada 1000 pesos que se realice en una transacción debe descontarse 4 de impuesto de gravamen a los movimientos financieros. El siguiente paso es calcular el valor del pago del comprador. El valor presente del título más la retención en la fuente más el gravamen a los movimientos financieros representarían un segundo valor presente. Y pues este sería el valor que debería cancelar el inversionista para poder obtener este título valor, aceptación bancaria, teniendo en cuenta que debe ser traído a valor presente el valor del título, calcularle la retención en la fuente y el gravamen a los movimientos financieros. Todo esto hace parte de los costos de la transacción. El siguiente paso debería ser para el inversionista calcular la rentabilidad real del título. Para esto debemos utilizar una fórmula que utiliza el valor futuro y el nuevo valor presente que acabamos de calcular elevado a la base sobre los días al vencimiento menos 1, donde el valor futuro, que eran los 80 millones, debe ser comparado con el valor presente, el nuevo valor presente, y hablamos de una base de 360 días. Estos serían 360 días en el año y los días que faltan para el vencimiento. Al aplicar esta fórmula obtendremos un resultado que debe estar expresado en porcentaje y esa sería la nueva tasa efectiva anual que servirá para saber cuál es la rentabilidad real del título. La comprobación se dará por el valor futuro por la tasa de rentabilidad real. Es decir que el inversionista inicialmente no tendría como resultado el 4% sobre los 80 millones a valor futuro, sino que tendría en realidad 1.396.293.70 pesos al aplicar la tasa efectiva real a la cual ya se le descontó el valor presente y los gastos por retención a fuente y gravamen a los movimientos financieros. Si nosotros quisiéramos comparar cuál sería el total del ingreso que debería obtener alguien que adquiriera una aceptación bancaria por
80 millones de pesos al 4% efectivo anual, nos daríamos cuenta que esto representaría al final una utilidad de 3.200.000, pero como en realidad no se está obteniendo ni se está calculando una rentabilidad sobre este porcentaje, sino por el 1.75, debemos tener en cuenta que la otra parte representa el riesgo que corrió la empresa al no contar con la aceptación bancaria desde el inicio de su creación del título valor. Por tanto, al tener en cuenta que el 4% inicial ya no está compuesto de ese 4%, sino que debemos descontarle el 1.75% que era la tasa efectiva real que va a recibir el inversionista. Este 2.25% representa esa rentabilidad diferencial que perdió el inversionista por hacerlo tiempo después de que se emitiera este título valor. Si nosotros aplicamos la misma fórmula, nos daremos cuenta que el inversionista perdió 1.803.706.30. Y para comprobar que esto es verdadero, debemos sumar las dos tasas, que sería lo mismo que aplicar a los 80 millones el 4%.